Ok, entrando en el tema, voy a hablar acerca de la perfección más allá de la emetropía. Cómo manejo las aberraciones esféricas al momento de operar a mi paciente de cirugía de catarata y por qué razón mudé casi que el 90% o más de mis pacientes a este lente de Ray-Ban EMV de foco extendido. Me contaba mi maestro de catarata cuando estaba en la residencia que hace 30 años, cuando iban a hacer jornadas al interior del país, hacían extracapsular y llevaban poderes de lentes 19, 20, 21 y 22 porque era lo más común en ausencia de biómetro, pues ellos iban calculando ahí más o menos con el tamaño del ojo y la cámara anterior, iban colocando los lentes y me decía, mira, a la mayoría le iba bien. Obviamente la cirugía de catarata ha ido hacia la perfección y la perfección es la suma de detalles pequeños bien hechos y se ha vuelto una obsesión de nosotros los oftalmólogos de llegar a la emetropía de nuestro paciente con los cálculos de la biometría y las fórmulas, etcétera. Pero, por ejemplo, este caso fue de un paciente que operé recién salido del entrenamiento de mi fellow de segmento anterior, paciente masculino de 62 años con una catarata N2 cortical 1, una agudeza visual de 20/70, una visión de 20/70 con esta refracción. Decidí colocarle un lente monofocal plus de la marca Johnson & Johnson Eyehance. Y la evolución muy bien del paciente, miramos que el cálculo del lente también fue excelente, una emetropía prácticamente completa. Pero ¿qué fue lo que me dijo el paciente? ¿Qué fue las primeras palabras ya en las primeras semanas de recuperación del paciente? Mire, doctor, no miro bien y especialmente en las noches no estoy viendo nada. Cuando el paciente empieza a platicar de lo que son visión de contrastes, colores y visión nocturna, tiene nombre y apellido y son las aberraciones corneales. Haciendo un pentacam de este mismo paciente, podemos ver que la aberración esférica de este paciente estaba en lo óptimo, 0.090, y con la decisión mía de colocar un lente con una asfericidad negativa muy alta, aberró, estropeé a mi paciente. Entonces, así como nos parece descabellado en desconocer el poder de la lente intraocular previo a una cirugía, también lo es seleccionar el lente intraocular sin saber la aberración esférica del paciente antes de seleccionar el lente intraocular. Esta fue una encuesta que le hice a mis compañeros en Guatemala, todos cirujanos de catarata, de quienes tomaban en cuenta la aberración esférica cuando calculaban el lente intraocular. Y el 15% siempre lo tomaba en cuenta, 12% nunca, 15% rara vez y el 58% no se sentía cómodo con el tema porque habían escuchado de las aberraciones pero no sabían cómo ponerlo en práctica. El contenido de esta plática entonces nos vamos a centrar en las aberraciones corneales, cómo medirlas para nuestro paciente, cómo manejo estas aberraciones corneales específicamente con este lente EMV y EMV tórico y las conclusiones. El Z40, indispensable para la perfección. Cuando hablamos de aberraciones de alto orden se nos viene a la mente la pirámide de Cernic. Y nos podemos perder con tanto número y con tantos colores, pero tengamos en cuenta y recordemos que a partir del tercer orden de las aberraciones son las que nos interesan. Y de estas, las de tercer orden y cuarto orden son las que más van a afectar en cuanto a calidad de visión. Estamos hablando de la coma, del trefoil y de la aberración esférica de la córnea. Pero de estas, la que más va a afectar la calidad de visión de nuestro paciente va a ser la aberración esférica. Visión de contrastes, visión nocturna, etc. Se hizo este estudio muy interesante en Canadá de 300 ojos para determinar cuál es la aberración esférica normal de las córneas y determinaron que la aberración esférica de la córnea es estable a través de los años, va en correlación a la K media, entre más K media tenga el paciente, más aberración esférica positiva va a tener el paciente. También hay diferencia entre sexos, las mujeres tienden a tener aberraciones esféricas más positivas que los hombres. Concluyendo que hay una diferencia significativa en aberraciones esféricas entre sexos, que la aberración esférica normalmente es positiva, levemente positiva, de 0 a más o menos
más 0.274, 3 aproximadamente, pero que la variabilidad es muy amplia, por lo cual recomendaban que a todo paciente que se le va a corregir una aberración esférica debe ser medido debido a que existe una amplia variedad en las cantidades de las córneas. Y aparte de lo que es calidad visual, también estamos hablando de seguridad. También se hizo un estudio muy interesante en el 2004 de pacientes que se les había corregido las aberraciones esféricas por cirugía de catarata versus a quienes no. Y resulta que a estos pacientes que se les corrigió las aberraciones esféricas pudieron identificar a peatones 15 metros a una velocidad de 55 millas por hora antes que los pacientes que no se les había corregido la aberración esférica. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el mejor lío? El lente intraocular. Siempre digo que todos los lentes son buenos, pero ¿cuál es el ideal para mi paciente? ¿Con cuál llegaré no solo a la emetropía, sino que al rejuvenecimiento visual? Cuando estamos hablando de rejuvenecimiento visual, estamos hablando de restaurar la visión de contrastes del paciente. Y la respuesta no la tenemos que dar nosotros, la respuesta la da el ojo y las necesidades del ojo. Tenemos que investigar las características de cada ojo e ir en pro de eso. Número 1, ¿cómo yo mido las aberraciones de mi paciente? Yo uso mucho Pentacam, no porque sea mejor o peor que otros tomógrafos, pero es el que yo tengo en mi clínica. Específicamente utilizo el mapa de catarata pre-op, porque aquí nos resume cuántas aberraciones completas tiene la córnea y cuánto tiene Z40, entonces de una forma más resumida y más fácil de identificar. Teniendo en cuenta que la aberración esférica es positiva, normalmente este es el rango que en la mayoría de estudios maneja, que es de 0.1 a 0.3 positivo. Aunque he visto ciertos estudios que llevan más allá esta cantidad hasta 0.6 positivo. Una vez, recordemos que la aberración no solo se encuentra en la córnea, principalmente sí, pero también la encontramos en el cristalino e incluso en la retina. Pero una vez áfaco el paciente, el 98% de las aberraciones esféricas se van a encontrar en la córnea, por lo cual el momento de solucionar este problema de las aberraciones la tenemos ideal cuando pongamos el lente que vamos a seleccionar para corregir esta aberración esférica de la córnea. Y en el mercado podemos encontrar lentes neutros, asféricos y esféricos. ¿Por qué Ray-Ban como mi primera opción? Yo denomino al MV como un lente monofocal plus todoterreno. El MV es un lente monofocal plus con aberración esférica positiva. De hecho, es el único lente monofocal con la patente de una aberración esférica positiva, a diferencia del resto de lentes que tratan de modificar la profundidad de foco. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de la cantidad de aberración esférica que tienen los lentes en general, por lo menos los que más usamos en Guatemala. Entonces podemos ver que hay lentes que son neutros, como el Reiner trifocal, el Envista de Bausch & Lomb también, y la gran mayoría, si no es que todos, tienen aberraciones esféricas negativas. Y si nos damos cuenta, la cantidad de aberración esférica negativa que inducen estos lentes es alta. ¿Por qué? Porque el lente intraocular con aberración esférica negativa primero tiene que compensar la aberración positiva natural de la córnea y luego a partir de ahí, con más aberración negativa, debe inducir la profundidad de foco. Por eso podemos ver como, por ejemplo, el Johnson & Johnson de Synergy, que tiene una cantidad de aberración esférica negativa muy alta. Reiner, como lo mencioné anteriormente, tiene la patente mundial de ser el único lente monofocal plus con aberración esférica positiva. Y es una aberración pequeña y controlada, porque la idea no es competir con la córnea, sino complementar la aberración esférica natural que de por sí es positiva en la córnea. Por esa razón es el lente que tiene menos aberraciones en sus características. Este estudio realizado en Madrid
con 50 ojos que fueron colocados con lente intraocular EMV, podemos ver que, uno, los rangos son muy amplios en las aberraciones esféricas entre los pacientes. No podemos determinar que todos los pacientes tengan una aberración positiva de más 0.3. ¿Por qué? Porque el rango es muy amplio. De hecho, hay muchos pacientes con aberraciones esféricas negativas en córneas vírgenes. Interesante que ningún paciente fue aberroestropiado, como lo digo yo, de que ningún paciente fue llevado a una aberración negativa posterior a las cirugías y todos quedaron en el rango ideal de aberración esférica, entre 0.1 a 0.3. Les presentaré ciertos casos clínicos que yo he corregido la aberración esférica con el lente EMV y EMV tórico. Paciente de 48 años sin antecedente de cirugía refractiva. Podemos ver que el Z40 de esta paciente joven es negativa. A diferencia de todos los estudios que hemos visto, siempre existen pacientes con aberraciones corneales negativas y se van a llevar la sorpresa de la cantidad de pacientes que son cuando se nos vuelva costumbre estar midiendo la aberración esférica. Entonces, por ejemplo, a esta paciente le coloqué un lente MV Reiner, porque con este lente regreso a la paciente al rango ideal, que es un rango levemente positivo. Si en dado caso hubiera colocado un lente con esfericidad negativa, lo hubiera mandado al otro lado con una aberración esférica negativa. Y estos son los peores pacientes. Si un paciente está en un rango ideal y uno lo manda hacia el lado negativo, son los pacientes que más se van a quejar de visión nocturna escasa. Esto fue lo primero que me dijo mi paciente, los colores. Los pacientes, al corregirle sus aberraciones esféricas, lo primero que van a notar son los colores, los contrastes y la visión nocturna. Ante este caso de un paciente masculino de 68 años médico, con un antecedente de queratotomía radiada. Gracias a Dios ya casi no miramos este tipo de cirugías, pero ¿qué es lo que le pasa a estas córneas? También se vuelven negativas en su asfericidad, al igual cuando ocurre con queratocono y queratoconos subclínicos, encontramos aberraciones corneales negativas. Entonces hagamos el ejercicio. A este caso le puse un lente MV con aberración positiva y quedó en el rango ideal. Si hubiéramos puesto un lente neutro no hubiera pasado mayor cosa, pero no hubiera sido lo ideal. Y obviamente si ponemos un lente con aberración negativa, pasamos a un rango fuera del margen ideal. ¿Qué pasa con las aberraciones esféricas luego de una cirugía refractiva? Que cada vez miramos más pacientes con catarata que fueron sometidos a una cirugía refractiva. Tenemos aquí el caso de un paciente con precirugía de corrección miópica con una aberración esférica de 0.57 y que luego de una corrección de la miópica por PRK tiene 0.582. Miramos este aumento de las aberraciones esféricas hacia positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este rango? Cuando corregimos miopía en los pacientes vamos a inducir una aberración positiva y mientras que si corregimos a nuestro paciente de hipermetropía va a ocurrir lo que es completamente opuesto, se va a volver una córnea con una aberración esférica negativa. También hay que tener entonces mucho ojo de que cuando también a nuestros pacientes que vamos a corregir con PRK, la SIC, tener en cuenta de no pasarnos de ciertos límites porque inducimos muchas aberraciones, salvo a que hagamos tratamientos guiados por topografía o por frente de onda. Entonces miramos a este paciente de 56 años, antecedente de corrección miópica, con una aberración esférica bastante amigable de 0.228. También miramos una alteración de lo que es el BF ratio. Obviamente fue una cirugía donde la cara anterior fue alterada, entonces se perdió la relación entre la cara anterior y cara posterior. Yo tomo mucho en cuenta este dato a la hora de seleccionar mi lente intraocular y también para evitar lo que nosotros denominamos como un biometrazo o un error refractivo, siempre le pongo atención a este valor, que lo normal es de 82.2%, que es la relación normal de la cara posterior con la cara anterior de la córnea. Entonces, a este paciente, si le colocamos un lente MV Reiner, va a estar en un rango todavía ideal.
Si le colocamos un lente neutro, va a estar muy bien porque también el paciente está en un rango ideal. ¿Qué pasa si le colocamos un lente con asfericidad negativa? Dependiendo qué lente sea. Por ejemplo, la marca Alcon maneja las aberraciones esféricas de aproximadamente de menos 0.2, estaría muy bien, pero no llevarlo al extremo porque tenemos la posibilidad de llevarlo al lado negativo y tener estos errores que no queremos. La pregunta del millón es, si cuando corrijo una miopía y hago que mi paciente y sus aberraciones esféricas aumenten, ¿qué tanto es lo permitido para corregir con lente MV para no pasarse a un rango también fuera de lo ideal? Entonces, la misma casa indica que el máximo de aberraciones esféricas previo a colocar un lente MV que sea de 0.4. Yo lo he llevado un poquito más allá del límite, he colocado lentes con aberraciones positivas de 0.6 y me ha ido muy bien. Pero, ojo, por ejemplo, en este caso, donde postcirugía refractiva de corrección miópica, la aberración esférica está demasiado alta. Obviamente, si coloco aquí un lente MV, le va a ir al paciente muy mal. Aquí sí tenemos que usar todos los lentes que son, toda la gama de lentes que tienen la aberración esférica negativa, y entre ellos el Johnson & Johnson, que son de los que más tienen aberraciones negativas. De hecho, en este caso colocamos un Synergy y al paciente le fue muy bien. Y obviamente, como habíamos dicho anteriormente, cuando corregimos al paciente de hipermetropía, sus aberraciones esféricas se van a pasar al lado negativo y son los pacientes ideales para colocar un lente MV para regresarlo al rango ideal. Entonces, conclusiones. Más allá de la emetropía, el objetivo actual de la cirugía es rejuvenecer la visión, y esto lo causamos mejorando la sensibilidad de contrastes. La aberración esférica entonces tiene una importancia primordial cuando analizamos qué tipo de lente vamos a colocar en nuestro paciente. Toda aberración esférica y de alto orden que tenga el paciente posterior a la cirugía de lo que le vayamos a hacer, ya sea cirugía de catarata o cirugía de corrección con láser PRK o LASIK, ya es nuestra responsabilidad las aberraciones que tengamos en nuestro paciente una vez nosotros hayamos tocado el ojo. Poscorrección miópica, a pacientes les va muy bien, salvo a que tengan aberraciones mayores de 0.4, ojo con esos pacientes, ahí yo aconsejaría colocar lentes con aberraciones esféricas negativas. Concluyendo, el Ray One EMV es un lente todoterreno, un monofocal que en la gran mayoría, el 90% o más de los pacientes les va a ir muy bien. Muchas gracias.